Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Oliver Ayacuchano y bienvenidos sea otro video más. Bueno, hoy día voy a visitar a mis amigas, a Nina y a Illa, y voy a hacer las preguntas de historia del Perú, a ver si saben, me van a responder o no. Voy a sorprenderlos. Acompáñenme amigos con este video. Vamos para allá. Me dijeron que viven por acá. A ver, vamos a ver. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola, hola, ¿qué tal, penena? ¿Qué tal, penena? Con la otra mano, pe. Joder. ¿Qué tal? Hola, hola. Suegro, digo. Suegro, ¿cómo va a ser suegro? Total, son Ni estos tengo chicos. hija, básica. No tengo ni hija. Por ahí guardadito. Nada, solterazo, tranquilazo. Bueno, les voy a hacer unas preguntas, ¿ah? Hoy día les voy a sorprender, a ver si saben. A ver, gente, a ver, voy a preguntar a estas chicas a ver si están preparados o no. Voy a preguntar algo de cultura, historia del Perú nomás mejor. No cultura general iba a preguntar, pero de historia del Perú nomás. A ver si están preparadas. A ver si están preparadas. A ver, a ver si están preparadas. Me van a responder ya. Y ya, a ver, voy a preguntarles. Y les voy a premiar con algo, ya. ¿Qué cosa? Si no hay nada, premio no veo. Ya, les compro gaseosita, algo, si me responden bien. ¿Para qué? A ver, si me responden, los compro una gasita. ¿De qué cosa vas a preguntar? Historias del Perú. ¿Por qué? Otra cosa. A ver si están preparados, a ver las chicas saben. Yo sé de Perú. A ver, Hay a ver. banderas de Perú. Ya, todo eso vamos a preguntar, ya. A ver, atentos a la pregunta. La primera pregunta. Sí, muerde el cebo. ¿Cuándo se realizó la independencia del Perú? La independencia del Perú, ¿cuándo se realizó? ¿Cuál es la independencia de esto? La independencia del Perú, pe. No vale buscar en Google, ¿ah? No tengo Google. Yo. Ya, guarda tu celular, sin hacer trampa. Yo te conozco. Están buscando fotos, no está bien. Bueno, siéntame. No, es de verdad, no mira, no hay nada. No, sin hacer trampa, pe, chicas, sin hacer trampa. 28 de julio. ¿Ya? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? Ya, están bien, creo, en Google. ¿Ah? Mira. Ah, ya, ¿qué año? ¿Qué año fue? ¿Qué año? No sé. No sé. 28 de julio. Banderas. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? No sé buscar, mira, solo se le he dicho. Creo que no estás entendiendo el mensaje. No sé. Ay, Nina, no sabe. Eso es así perrochoso. Ya, pero ¿qué año fue, más o menos? Es que no me sé estudiar. Ya, Sábado, viernes. ya, bueno, no han ¿Qué has dicho? Sábado, viernes. Sábado, viernes. No fue sábado. De año Mil. 1900. No puedo argumentar nada ante esa lógica. No. 50. 900 no es. Año 1900. No, año 1000. Nada de 900, actualidad. Es de la antigüedad. No sé. No, yo les voy a decir la respuesta, ¿ah? Este también está copiando. No estoy copiando, no tengo mi celular en la mano, ¿ah? Yo tengo la cabeza. A eso se le llama estrategia. ¿Cuándo? Fue un 1821, un 28 de julio. Este muchacho me llena de orgullo. Eso era. Eso era decir. Ya, vaya. La siguiente pregunta es: ¿qué día se festeja el Día de la Bandera? 7 de julio. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuánto? 11 de julio. ¿Cómo pasamos de 7 es? 7 de julio. La siguiente pregunta es: ¿quién escribió las tradiciones peruanas? ¡Puta, qué ofertón! ¿Quién escribió las tradiciones peruanas? ¿Saben o no saben? Nina, diré. Nina. No sé. Illa. Espérate.
Ahorita vemos qué pedo. No sé. Las reglas. Ricardo Palma. Ahí está. Ricardo Palma. Respuesta acertada. Ricardo Palma. Está mal, champazo creo, ¿no? O está... Es que cada uno tenemos respuesta. Ricardo Palma. Ah, Actúas en forma extraña últimamente. creo que se están flageándose del celular. Esos playas. De Google, ¿ah? A eso se le llama estrategia. Piensa, Ya. sin voz no se escribe. Ya, bueno. A ver, la siguiente pregunta es... Ahora sí viene lo chido. Casi. ¿Qué se celebra el 8 de octubre? A ver, para ustedes. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No, 8 de octubre he dicho. 8 de octubre. ¿Qué cosa era? ¿Qué se 8 celebra? de octubre. Ah, ¿qué se celebra? Octubre. ¿Qué celebra Junior? Dile, diga, chico. Creo que no estás entendiendo el mensaje. 8 de octubre. Pascua. Pascua. A ver, Nina. Sí, yo no sé qué cosa. Illa, a ver. Calendario, día. Calendario, no hay. Calendario, ¿te van a ver? ¿Qué cosa dijo? ¿Qué cosa No le soples, Pe Junior, no le soples. Restaurante. ¿Restaurante? ¿Cómo que restaurante? Pues sí, güey, no mames. Ah, a ver, chicos. Nada, contéstanos tú, me he Ya. olvidado. Se me ha olvidado. Ya Nina está buscando, no vale. No estoy buscando, estoy leyendo, mi amigo me ha mandado, mira, ¿qué cosa estás Ay, buscando? ay. Estoy hablando, podemos salir, me está diciendo. Ya, bueno, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eres linda, leche. Ya. Miriam, sí. ¿Sabes qué se celebra el 8 de octubre? No, Johnny, no sé si... El combate de... Hagamos. Ah, ya buscando soplo ya también. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ya, cuando les hizo plato ya se me recordaba. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos del escudo nacional y qué significa? Eso no me lo esperaba. ¿Cuáles son los elementos del escudo nacional y qué significado tiene, no? Cada elemento que tiene. Hay un, en escudo hay una llama. Algo anda mal. Ya, no es llama, no es. ¿Qué? No es jirafa. ¿Alpaca? No es, Vicuña es. claro. Vicuña. Y Ya, hay un árbol. ya ese árbol tiene su nombre. Así. Sí, Manzana. no es manzana, no es. Tiene su nombre ese árbol, ¿ah? Ay, plagian usted, pero sobrino. Ni sabe él, creo. Este está. Y hay un ¿no? Con cofres de oro, creo. Monedas plata. Claro, pero tiene su nombre eso, pe. Es una plata. Ahora vamos a buscar ya. Ay, no, sin plagiarse, Google, pe. Tienen que hacer funcionar sus cabecitos, pe. Tienen que carburar, pe. No sé, pues. No hay. Entonces, ese árbol se llama, pe, quina, yo te voy a soplar. Pero no sufres todavía. Ya, pero aún la respuesta no está completa, pe. El otro, ¿qué significa? Lo que sale, monedas, eso. Una plata. Pero tiene su nombre, ¿cómo se llama eso, esa cosa? Lo que sale, monedas. Ah, ese era árbol de la quina, ¿sí? Claro, pues ya te estás flageando. Google, ya decía, ¿no? Estás buscando en Google, pe, estás flageando. ¿Y el otro cómo se llama? ¿Qué cosa? Son 3, pe. Está pensando por la flor, chis. A ver, Nina. A Flor también pregúntale. A los dos va la pregunta, para los dos. Para los dos es la pregunta. No sé, es que me he olvidado. ¡Diablos, señorita! Bueno, y si no pueden, ya, pues yo les diré la ¿Qué respuesta. has dicho? Uso. Los elementos del escudo nacional, pues, cada uno tiene su significado y cada uno representa a un pues. Tiene su representación cada uno de esos 3 que hay dentro del escudo. Se está flageando, dice. ¿Qué? ¿Estás transmitiendo en vivo? Estás copiando. Eso es. Ya ves, te estás copiando del internet, ¿no? No, pe, esto es
estás haciendo? ¿Estás transmitiendo? Estás copiándote, ma, eso no es trampas. Trampa, no va a hacer trampa, no va a hacer trampa. Acá el niño me está avisando que está haciendo trampa. ¿Quién está haciendo trampa? ¡Apágalo! Su mamá. ¿Quién? Señala con tu mano. ¿Quién? A ver. Sí, no soy trampa. Las respuestas no pueden aceptar las chicas. Y yo voy a responder, ¿ya? La respuesta sería, pues, en la representación está la vicuña, que representa el reino animal. En el otro lado está el árbol de la quina, que representa el reino vegetal. Y en el otro lado está el cornucopia, que representa al reino mineral. Esa sería la respuesta. Este muchacho me llena de orgullo. Una pregunta de primaria nomás, ¿ya? ¿Cuáles son los símbolos patrios? La bandera, ¿Ya? el escudo ¿Ya? y la escarapela. Ujú. Tienes mi respeto, Stark. Pregunta igual, así facilita, ¿ya? ¿Cuáles son los idiomas oficiales del Perú? Quechua, español. Sí, pues, español. ¿Ya? Quechua, español y... es nuevo. Hay otro más. Castellano. Español es castellano. Por eso, está bien eso, ya falta uno. Aymara Isne. Ah, caray. Eso sí me interesa. Aymara, Aymara, allá. Aymara. Aymara. ¿En que siga preguntando? No lo sé, tú dime. Ya no quiero, estas chicas son total. Hasta el próximo video. Y próximamente estaré preguntando más preguntas sobre cultura general y muchos más, amigos. Así es que hasta el próximo video. Chao. Cuídense mucho. Bye bye. Se bañan.